Amigos de Tutoriales Gerberín. Un hombre bondadoso, inteligente. Bienvenidos. Díganme, ¿qué tienen en común Edith González, Lorena Rojas, Mariana Levy y la guionista María Saratini? Pues que todas trabajaron con Eduardo Palomo y no solamente eso. Fíjense que todas murieron prematuramente. Palomo pues también ya está en el cielo, ¿no? Entonces Eduardo Palomo ya tiene a sus 3 protagonistas con las que trabajó en el cielo. ¿Cómo? A ver, ¿quién más? ¿Quién es la otra? Edith González. Ajá. Y estas 2 actrices, vamos a verlo. ¿Existe la llamada maldición de Eduardo Palomo? ¿Será puro mito o realidad? Hoy nos adentraremos en el oscuro mundo donde la realidad supera la ficción. Esta es la espeluznante historia de Eduardo Palomo. Así que si ya tienes tu cafecito y tu botana lista y ya estás suscrito al canal, vámonos de una vez a lo que nos truje chencha. Antes de entrar a escena, todo el tiempo nos besuqueábamos Eduardo y yo. Y su viuda relatará. Pero antes de hablar de la maldición hay que hablar del hombre, del galán, del que se cambió el apellido para borrar a su padre. Él tenía esa cualidad de sumar. Ese que era devoto de la cienciología y que a los 41 años murió riéndose de un chiste en un restaurante en Los Ángeles. Tenemos que esperar a la tragedia para que entonces lloremos a nuestros muertos. Esta es su historia, es tan fascinante como perturbadora. Su nombre real fue Eduardo Estrada Palomo y vio la luz por primera vez el 13 de mayo del año 1962 en la gigante Ciudad de México. Antes que nada quiero pedir una disculpa por lo que... Fue hijo de Jesús Estrada y Melisa o Melisa Palomo, y desde niño ya traía algo distinto. Era inquieto, creativo, de esos chamacos que no se quedan quietos con nada. Mientras otros chamacos jugaban con lo que tenían en la mano, no sea mal pensado, me refiero a juguetes y cosas así, Eduardo inventaba mundos completos, dibujaba, hacía figuras detalladas con plastilina y hasta confeccionaba sus propios disfraces de superhéroes. Es que vean amigos, Eduardo tenía mucha imaginación y eso amigos en el mundo artístico es oro molido. Él dibujaba mucho, ¿no? Se le daba muy fácil lo del dibujo y dibujó un monito, él hacía muchas caricaturas, ¿no? Y así como con una espada y ya sabes, la capa y todo. Y le dijo a mi mamá que él iba a ser actor. En otras palabras, era vivillo desde chiquillo. Como dice mi tía Chuchis, en la vida, si no vienes con las pilas puestas, pues te enchufan. Si no me creen, pregúntele a Eduardo Yáñez, que según dicen se lo enchufó Ernesto Alonso. Dicen, a mí no me crean nada. Y aquí pregunto yo, ¿a cuántos de ustedes se los han enchufado por no ponerse las pilas? Perdón, de mi matrimonio con su hija. Siendo bien chavalito, a los 9 años, Eduardo debutó como modelo en comerciales de televisión para marcas conocidas como Bimbo y Sonrix. ¡Qué bien sabe! Y todo ocurrió como película gringa. El director de una agencia lo descubrió gracias a un álbum de fotos familiares. Bueno, eso me suena a que alguien lo recomendó. Y tú también participa en el gran sorteo de los 3000 relojes, presidente. ¿A qué nos hacemos? Pero vean amigos, aunque por fuera la cosa pintaba chido, por dentro su vida familiar estaba a punto de recibir un golpe brutal. Un golpe en el meritito corazón. Chistes haciendo imitaciones, es súper simpático, alguien que pues, todo el mundo disfruta. Sí, o sea, todo el mundo le caía bien, todo el mundo se divertía, o sea, muy padre persona. A los 13 años, Eduardo vivió una herida que, según se cuenta, lo marcaría para siempre. Su padre, el hombre a que él admiraba como su máximo héroe, abandonó a la familia de la noche a la mañana para irse a vivir con una mujer en Argentina. A Eduardo esto le cayó como patada de mula, porque era bien apegado a su padre. Pero como decía mi abuelito Pancho, mucho te puedo querer, mijito, pero si la vendedora de chicharrones me hace caso, yo dejo a tu abuela. Para Eduardo, aquello fue más que un simple abandono. No, señores, aquello era una vil traición. ¿Cómo que por una mujer me cambiaste? Mi papá sí se fue cuando tendríamos, no sé, 8, 10 y 12 años, por ahí más o menos. Y ahora sí que nos vemos en 15 o 20 años, ¿no? Y ya no supimos nada. Pero a Eduardo yo creo que eso lo marcó porque lo hizo pues, muy consciente de la paternidad. Aquello se volvió rencor, dolor,
algo que fue creciendo en su corazón al punto de convertirse en amargura. Pobre Eduardo, mientras él sufría, el papá gozaba. Ahí fue donde Juan Gabriel escribió la canción Desde que te fuiste se le fue al palomo en puro llorar. Pero vean amigos, la buena noticia es que con el tiempo Eduardo ya tenía hermanitos argentinos y toda la cosa, pero también sentido en lo más profundo de su corazón dijo, me voy a quitar el apellido Estrada y me dejo solamente el apellido de mi madre, porque estaba herido del corazón por parte de su papá y con eso él dejaba claro que no iba a tener el apellido de un traidor. Cambiarse el nombre artístico puede parecer una decisión de imagen, pero en este caso suena algo mucho más profundo, como si quisiera borrar de su carrera el apellido del hombre que se fue y quedarse con el de la mujer que permaneció. Así comenzó la historia de Eduardo Palomo, con talento, imaginación y comerciales desde niño, sí, pero también con una herida de abandono que lo persiguió desde la adolescencia. Porque detrás del galán de mirada intensa, que años después se enamoraría a medio mundo, había un niño que un día vio cómo su héroe hacía maletas y se iba con otra mujer, dejando casa rota y un apellido que Eduardo ya no quiso cargar frente al público. Aunque Eduardo Palomo ingresó a la UNAM para estudiar diseño gráfico, la verdad es que su cabeza y su corazón andaban metidos en otro lado. Él podía tener talento para dibujar, para crear imágenes, para diseñar, pero lo que de verdad le quemaba por dentro era el arte vivo, el escenario, la cámara, el cuerpo, la voz, la transformación. Ese niño que hacía disfraces y figuras con plastilina no había desaparecido, nomás estaba en pausa, esperando el momento de salir, pero con más fuerza. Andrés Soler. Empieza a meter a estudiar y a prepararse, ¿no? Porque él pues, toda su vida se preparó, ¿no? Él sabía mucho, estudiaba mucho, o sea, no fue nada improvisado y se metió a tomar clases. Así que un día decidió meterse a clases de actuación. Él traía emociones encontradas y necesitaba un desahogo. Por eso empezó a formarse en actuación, jazz y expresión corporal en el instituto de nada más y nada menos que de Andrés Soler, el tremendo actor de la época de oro. Y eso no era cualquier cosa, porque Eduardo no le bastaba con ser solamente el muchacho guapo que la cámara favorecía. Quería tener herramientas, aprender a moverse, a controlar el cuerpo y sostener personajes y a entrarle al teatro pero con disciplina, porque el teatro no perdona. Ahí no hay corte, no hay repetición, no hay filtro que te salve. O tienes presencia o el público te come vivo. Y definitivamente Eduardo la tuvo. ¿Quieres que nos veamos mañana? Su carrera teatral fue bastante amplia, con más de 30 puestas en escenas. Participó en obras como el musical El diluvio que viene, El diabólico barbero de la calle de Orca, donde por primera vez compartió créditos con Edith González. Y miren nada más este dato, porque años después estos dos nombres iban a quedar amarrados para siempre en la memoria de la televisión mexicana. Ahí todavía no eran la pareja explosiva de Corazón Salvaje, pero el destino ya los estaba poniendo en el mismo camino, como quien acomoda las piezas antes del gran trancazo. Con Eduardo lo conocía desde que estábamos en el CEA, desde hace un chorro de años. Eduardo era súper amigo de alguien que en ese momento era así como mi mejor amigo, que es Demian Bichir. En ese momento era así como... En la televisión debutó en el año 1981 con la telenovela Por Amor y durante los años 80 fue escalando hasta convertirse en uno de los galanes fuertes de Televisa. Grabó varias producciones, se fue ganando al público y empezó a construir esa imagen de hombre atractivo, intenso, con mirada profunda y aire medio rebelde. No era el galán simplecito de sonrisa fácil. Eduardo tenía una mezcla de ternura y oscuridad que lo hacía distinto, como si debajo de esa cara hubiese algo más revuelto, más herido, pero más interesante. Solo quiero que hablemos. Pero la explosión total llegó en el año 1993, cuando interpretó a Juan del Diablo en Corazón Salvaje, otra vez junto a Edith González. Y ahí sí, amigos, se armó el terremoto.
Eduardo no solamente protagonizó una telenovela exitosa, creó un personaje que se volvió mito. Juan del Diablo era pasión, coraje, resentimiento, deseo, orgullo y romance salvaje. Fray Domingo ya me entregó la carta de mi padre. Era el tipo de galán que no pedía permiso, que entraba a escena como tormenta y dejaba a medio mundo suspirando. Con ese papel, Eduardo se convirtió en fenómeno internacional. La telenovela cruzó fronteras, se vendió en muchos países y lo volvió un rostro idolatrado por audiencias que veían en Juan del Diablo el hombre prohibido, intenso, peligroso, romántico, que solo existe en los melodramas o en las fantasías más alborotadas. Pero Eduardo no se quedó únicamente en la televisión. En el cine también tuvo participaciones importantes. Formó parte de Rojo Amanecer en el año 1989, una película durísima, incómoda y fundamental sobre la matanza de Tlatelolco. Trabajando en la casa al final de la calle, tanto Jorge Fons como Eduardo. Cuando Bonilla nos dijo, oye, vamos a hacer Rojo Amanecer, ok, nadie preguntó nada. Todos estábamos ahí al pie del cañón. También participó en Crónica de un desayuno, donde interpretó a un transvesti, un papel que no cualquier lugar hubiese aceptado tan fácilmente por el miedo al que dirán. Para prepararse, incluso usó zapatos de tacón durante 2 meses, mucho antes del rodaje, buscando entender el cuerpo, la postura, la forma de moverse del personaje. Y eso dice mucho de él, porque Eduardo pudo haberse quedado en el molde cómodo de galán de telenovela, pero se atrevía a entrar en personajes más riesgosos, más incómodos, más alejados de la fantasía romántica. También participó en Un Día Sin Mexicanos y prestó su voz para el personaje principal en la versión de Tarzán en Disney, sumando otra faceta a su carrera. Aunque aquí entre nos, por su estilo, su cabello largo, la neta sí se parecía un poco a Tarzán. Pero no todo le salió a pedir de boca, porque también hay que decirlo. Su incursión en la música fue un tropiezo. Fue de esas veces que uno dice, ah caray, ¿a ti quién te dijo que cantabas? En 1993, en pleno furor por su imagen con la fama de Corazón Salvaje, lanzó su único álbum discográfico, Mover el Tiempo. Y aunque traía el respaldo mediático, aunque el público lo amaba como galán, y aunque parecía que todo lo que tocaba podía brillar, el disco no pegó, fue un fracaso comercial y pasó bastante desapercibido. Y algo faltaba aquí, tú no estabas en mí. Es que como dice el dicho, zapatero a tus zapatos. La neta, hubo una canción que a mí me gustó, que se llamaba Las Cuentas Claras. Y se vio que no siempre la fama de la telenovela alcanza para conquistar otros terrenos. Pero no ha sido el único actor que ha intentado cantar. También le pasó a Eduardo Verástegui, a Gabriel Soto, a Arturo Peniche, etcétera, etcétera. Es que alguien les daba el coco de que pueden cantar y se lanzan al ruedo sin atadura y azotan peor que res. Porque vean amigos, el público lo quería, sí, pero como actor, como Juan del Diablo, como ese hombre de mirada intensa y melena de Tarzán, pero no necesariamente corrió a comprar su disco. Y ese intento musical quedó como una de esas apuestas que no salieron, un capítulo que muchos prefieren no recordar tanto cuando se habla de su carrera. La causante de que mi padre tome como lo hace, si bebe así. Pero Eduardo buscó crecer y no quedarse atrapado solamente en el mercado mexicano. Eduardo se mudó a los Estados Unidos. Quería abrir camino, probar suerte en otra industria, demostrar que podía hacer algo más que telenovelas. Y en el 2003 logró participar en la serie de Hollywood, Kingpin, un paso importante para alguien que intentaba reinventarse fuera del molde que ya lo había hecho famoso. La seguridad sabemos especialmente cómo está aquí, ¿no? Quería hacer películas, ¿no? Y quería trabajar allá y quería encontrar algo que realmente lo llenara, ¿no? Así que la trayectoria de Eduardo Palomo tuvo de todo: teatro, televisión, cine, político, personajes arriesgados, Disney, un disco que no funcionó y un intento de abrirse paso en los Estados Unidos. Pero, nos guste o no, su nombre quedó marcado para siempre por Juan del Diablo.
No hay perdón para el que me traiciona. Ni falta hace que lo mencione, mi capitán. Porque hay personajes que se interpretan y hay otros que se vuelven condena y corona al mismo tiempo. Y para Eduardo, ese papel fue las dos caras. Lo hizo inmortal, sí, pero también lo dejó atrapado en una imagen que nadie pudo olvidar. Bueno amigos, y a continuación viene un segmento clásico. ¿De qué estoy hablando? Pues de su vida sentimental. En el amor, amigos, Eduardo Palomo también tuvo su buena dosis de historia, rumores y nombres dentro del medio artístico. Porque con esa cara, con esa mirada intensa y esa fama que fue creciendo como espuma, pues era lógico que más de una actriz se le cruzara en el camino, o que alguna le atravesara el automóvil en plena avenida y le preguntara, pues ¿qué hubo, mi chato? Durante su ascenso se le relacionó con mujeres del espectáculo como Rebecca Jones y María Jerez, mujeres con carácter y temple, de esas que no andan por las ramas. Ellas no eran cualquier mujer, no señores, eran de esas que decían, a mí no me andes con cotorreos. Romances que alimentaron esa imagen de galán sensible, bohemio, atractivo y medio inalcanzable. Porque Eduardo no era el típico conquistador escandaloso de cantina y sombrero en la mesa. Lo suyo tenía otro aire, más artístico, más emocional, más de hombre que parecía enamorar hablando de sueños, teatro, música y vida interior. Pero aún así, el chisme estaba ahí, porque cuando un actor empieza a subir como la espuma en vaso de cerveza chico, cada mirada, cada movimiento, cada abrir y cerrar de ojos en un foro se convierte en sospecha y cada compañera de escena en un posible romance. Su primera pareja formal y prometida fue Lucía María Hernández Jalil. Ellos se conocieron en el año 1987 durante la obra El diario de un loco y los presentó el director Sergio Jiménez. Cuando tenían 5 meses de novios dijeron, órale, pues ya hay que casarnos, ¿no? Y pues se pusieron a buscar cura, salón de fiesta, pastel, vestido y toda la cosa. Pero cuando ya estaba todo listo, según se supo, vieron un desgaste emocional muy fuerte y les vino la separación. Ya te lo dije. Pero el gran amor, el definitivo, el que sí le movió la vida de raíz fue Karina Rico, cantante y actriz. Se conocieron a finales de los años 80, pero al principio la cosa no cuajó, y no porque no hubiera química, sino porque Karina traía novio, y apenas había leído en la revista que Eduardo supuestamente estaba a punto de casarse. Ya saben cómo son las cosas. Su vida personal inició una relación de noviazgo con una bella modelo, actriz y cantante, Karina Rico, a quien conoció durante una reunión de amigos en común. Solo unos meses después, Eduardo y Karina, perdidamente enamorados. Imagínense el enredo, él interesado, ella cerrando la puerta porque creía que el hombre ya estaba prácticamente comprometido y el destino jugando con esa información chueca de revista. Ya ven que las revistas un día casan a los artistas y al otro día los divorcian. Total que las pobres artistas ya no saben qué hacer, incluso se preguntan entre ellos mismos, oye, ¿seguimos casados o ya nos divorciamos? Pero la historia no se quedó ahí. La cosa es que Karina se dejó con el novio que traía para ese entonces y meses después, ya soltera, Karina volvió a coincidir con Eduardo en la casa de un amigo en común. O los juntaron, quién sabe. Pero ahí sí, amigos, se abrió la puerta. Empezaron a platicar. La conversación se alargó hasta las 5 de la mañana. No, hombre, esa conversación se alargó más que la telenovela de Carla Estrada. De esas pláticas donde se cae la máscara, donde no se trata solo de coquetear, sino de descubrir que la otra persona piensa parecido, siente parecido y trae una visión de amor y de arte que te engancha sin darte cuenta. En otras palabras, se preguntaron de todo. ¿Cuál es su comida favorita? ¿Cuál es su bebida favorita? ¿Cuál es su programa favorito? ¿Y de qué lado de la cama les gustaba dormir? Etcétera, etcétera. Cierro la revista y la dejo. Un año después aparece mi vida Eduardo. Llega a casa de esta gente y lo veo y me paralizo y me doy cuenta que es él y me escondo. Me escondo porque me da miedo. Ahí, Eduardo y Karina entendieron que no era una atracción cualquiera. Había complicidad, había lo más importante, conexión.
y había ese tipo de entendimiento que no se fuerza porque aparece o no aparece, y en ellos apareció y con fuerza. La relación se fue consolidando con una fidelidad que muchos en el medio destacaban, porque en el mundo de la farándula, donde abundan tentaciones, giras y grabaciones, hay muchos rumores y egos sueltos. Una pareja estable siempre llama la atención. Sí, porque vean amigos, los actores y los futbolistas todos tienen fama de infieles. Así que para una mujer conseguir un actor así es como que un hombre comprara un boleto para la rifa de Maribel Guardia y que saliera con el número ganador. Terminó mi relación. Y él no se había casado. Y él no se había casado. Y yo no tenía ni idea si se había casado o no. Yo no lo quería ver. Yo decía, no, que no se me acerque así en nada, ¿no? Yo no sabía ni se había casado, si se tenía hijos. Eduardo, que ya cargaba el abandono de su padre como herida vieja, pareció encontrar en Karina un lugar seguro. No una aventura, no una conquista más, sino una casa emocional. Se casaron el 26 de noviembre del año 1994 en una ceremonia civil privada, pero también hicieron un rito de estilo celta o medieval, muy a su manera, muy de ese Eduardo sensible, espiritual, artístico, que no quería una boda común, quería un trámite, no quería un simple trámite de oficina. Lo suyo tenía que tener símbolo, atmósfera, misterio, algo distinto. Casaron en una ceremonia íntima. Sí, nos casamos 4 años después, o 6 años después, ya ni me acuerdo, 94, 96 nos casamos. Y es que no cuento como el del día del casamiento, sino... Con Karina tuvo a sus 2 hijos, Fiona Alexa, nacida en 1998, y Luca, nacido en el año 2000. Ahí Eduardo cambió, porque si algo tenía claro era que no quería repetir la historia de su propio padre. Él sabía lo que dolía crecer con un abandono encima, sabía lo que era ver irse al hombre que admirabas, y por eso, cuando fue padre, tomó una decisión fuerte: bajar el ritmo, alejarse del trabajo excesivo y estar presente. Para muchos actores, la fama manda. Para Eduardo, en esa etapa, sus hijos empezaron a mandar más. Ya no quería perderse la vida familiar por andar corriendo detrás de cada proyecto. No quería que Fiona y Luca crecieran preguntándose dónde estaba su papá. Y esa herida de la infancia, la del niño abandonado a los 13 años, terminó convirtiéndose en una promesa silenciosa. Él no iba a desaparecer de la vida de sus hijos como su padre desapareció de la suya. Entonces, el flaco y yo decidimos crecer, aprender, ser lo mejor que podíamos antes de ser papás. Y no era que iba a acabar ahí. Ya somos perfectos, y entonces obviamente eso nunca acaba. La vida personal de Eduardo Palomo no era la típica vida desordenada del galán de telenovela. Ese es uno de los contrastes más curiosos de su historia. Mientras muchos famosos de su época cargaban con fama de mujeriegos, parranderos o difíciles, Eduardo tenía una imagen mucho más controlada. No consumía sustancias, no fumaba, no bebía, y además era un hombre muy disciplinado físicamente. Era atleta, cuidaba su cuerpo y parecía más preocupado por mantenerse en equilibrio que por perderse en la noche. Pero eso no significa que su vida estuviera libre de controversia, porque en su caso, el escándalo no venía tanto por borracheras o pleitos de camerino, sino por algo más raro, más incómodo y más misterioso: su vínculo con la cienciología. Eduardo y su esposa Karina Rico eran miembros devotos y muy activos de la iglesia de cienciología. No era una curiosidad pasajera ni una moda que tomaron por encima. Según se ha contado, Palomo estudiaba con mucha seriedad la dianética, que es una técnica que ayuda a superar emociones indeseadas, miedos, etcétera, etcétera. 9 años, yo creo, estudiando dianética y cienciología. Y yo solo hablo de eso cuando me lo preguntan, porque a mí no me gusta andar con bandera de yo aquí tengo la respuesta para todos, y si no estudian dianética. Y estaba convencido de que esa doctrina le había cambiado la vida. Incluso llegó a declarar públicamente que, antes de conocer esa corriente, casi se destruye a sí mismo por lo que él consideraba información falsa sobre la mente que le había dado un psicólogo. Y ahí, amigos, la cosa se pone sabrosa, porque para algunos eso sonaba a búsqueda espiritual, pero para otros era una señal de alarma.
La cienciología siempre ha sido un tema polémico, rodeado de dudas, críticas, secretos y defensores muy apasionados. Y Eduardo no hablaba de ella como simple simpatizante. Él parecía convencido de que esa doctrina le había salvado la vida y que lo había ayudado a alcanzar el éxito. Entonces, mientras el público veía el galán romántico, el hombre sensible, el padre amoroso y el actor de mirada profunda, detrás también había un Eduardo metido en una creencia que muchos miraban, pero con sospecha. Y eso alimentaba el misterio alrededor de su personalidad, porque Palomo no era un artista común, tenía una parte espiritual intensa, una manera muy suya de entender la mente, el éxito, la energía y el destino. Comercio honrado. Pero la historia más macabra que se formó alrededor de su nombre llegó después de su muerte, la llamada maldición de Eduardo Palomo. Y sí, amigos, suena fuerte, suena exagerado, suena a leyenda urbana de pasillo televisivo, pero la farándula se encargó de repetirlo hasta convertirlo en mito. La supuesta maldición nació porque varias actrices y colegas que trabajaron con él en telenovelas terminaron teniendo finales prematuros, dolorosos y trágicos. Entre los nombres que se mencionan está Mariana Levy, quien falleció de un infarto después de vivir un intento de asalto. También Lorena Rojas, quien murió de cáncer. Luego Edith González, su inolvidable pareja en Corazón Salvaje, quien falleció de cáncer de ovario. Batalla contra el cáncer de ovario que se le detectó en 2016 a los 54 años de edad. ¿Qué ha cambiado desde que... Y también se ha incluido en esa conversación a la guionista María Saratini, ligada a ese universo de historias que marcaron la carrera de Palomo. Su muerte ya había sido inesperada, fuerte, casi imposible de creer para quienes lo veían joven, sano y lleno de vida. Pero cuando después empezaron a morir otras figuras relacionadas con su carrera, especialmente mujeres que habían compartido pantalla con él, el rumor empezó a tomar forma, como si había algo raro, que si esa novela traía energía pesada, que si el destino había marcado a quienes estuvieran cerca de él. Así nació la leyenda oscura, la del galán que murió joven y alrededor de cuyo recuerdo se fueron acumulando más pérdidas. Un mito macabro, sí, pero muy de televisión mexicana, donde las tragedias reales muchas veces terminan convertidas en historias de misterio, porque Eduardo Palomo no dejó escándalos de drogas, ni borracheras públicas, ni pleitos vulgares. Lo suyo fue más inquietante. Fue una fe polémica que defendía con fuerza y una sombra póstuma que convirtió su nombre en parte de una leyenda triste, rara y morbosa. El hombre que fue Juan del Diablo terminó sin quererlo, rodeado por un mito casi diabólico, el de una supuesta maldición que nadie puede probar, pero que muchos siguen repitiendo cada vez que se recuerdan su triste final. Fotos de nosotros dos en el departamento, fíjate. ¿En serio? Sí. El final de Eduardo Palomo fue tan inesperado que durante años quedó flotando como una de esas tragedias que nadie termina de entender. Porque no estamos hablando de un actor enfermo, acabado o con deterioro. No, amigos, Eduardo tenía apenas 41 años, se veía sano, fuerte, atlético, lleno de proyectos y con una vida familiar que parecía estar en una etapa estable. Nada anunciaba que su historia iba a terminar de una forma tan brutal. La noche del 6 de noviembre del año 2003, Eduardo estaba cenando en el restaurante Lalas en Los Ángeles, California, acompañado por su esposa Karina Rico y el director Sergio Arau, el de Botellitas de Jerez, y los actores Yareli Arismendi y Edward James Olmos. Era una reunión común, una cena entre amigos, de esas donde se habla, se ríe, se cuentan anécdotas y nadie imagina que en cuestión de segundos todo puede convertirse en pesadilla. En algún momento de la velada alguien contó un chiste. Eduardo soltó una carcajada enorme, una de esas risas abiertas, fuertes, de cuerpo completo, pero justo ahí, en medio de la risa, algo se rompió. De pronto pareció quedarse dormido en la silla, como si el cuerpo se le hubiera apagado de golpe. ¿Cómo se quedó dormido? O sea, no. Entonces Eduardo, o sea, ¿ahí? Pero no era sueño, no era cansancio, no era una simple bajada de presión. Eduardo estaba sufriendo un infarto masivo al miocardio. Imagínense la escena, amigos. Segundos antes había risa, conversación, cena, vida y de pronto todos alrededor
viendo cómo Eduardo se desplomaba sin entender qué estaba pasando. Lo recostaron en el piso del restaurante. En un momento alcanzó a recuperar la conciencia brevemente, pero no fue para tranquilizar a nadie. Fue en un intento desesperado de buscar aire, por aferrarse a la vida, por tratar de entender que su cuerpo, ese cuerpo joven y cuidado, lo estaba traicionando de esa manera. Los paramédicos llegaron, le practicaron resucitación pulmonar durante 45 minutos. 45 minutos de maniobras, de tensión, de esperanza mínima, de gente esperando que reaccionara, que abriera los ojos, que volviera a respirar con fuerza. Pero nada funcionó. Eduardo no regresó. Fue declarado muerto por causas naturales derivadas de una cardiopatía a las 23:32 horas en el hospital Cedar Sinai, así de una forma seca, médica, casi fría. Se cerraba la vida de uno de los galanes más recordados de la televisión mexicana. O sea, regresó y ¿no? Se vio así, digo, ya era como lo último que está haciendo el cuerpo, como digo, porque todavía bombea la sangre, todavía digo, no voy a decirte que yo. Lo más impactante que su final no llegó en una cama de hospital tras una larga enfermedad, ni en medio de un escándalo, ni después de una vida de excesos públicos. Llegó en una cena entre amigos, después de una carcajada. Eduardo Palomo se fue riéndose, y eso suena casi poético, hasta que uno recuerda el horror de quienes estaban ahí, viendo cómo esa risa se convertía en silencio para siempre. El hombre que había sido Juan del Diablo, el galán intenso, el padre que quiso estar presente para no repetir el abandono que sufrieron sus hijos, el actor que buscaba abrirse camino en Estados Unidos, se fue en cuestión de minutos, sin aviso, sin despedida, sin una última cena preparada. Y por eso su muerte pegó tan fuerte, porque Eduardo Palomo no parecía estar cerrando una historia, parecía estar empezando otra, pero la vida cruel, como pocas, le bajó el telón en plena carcajada. Su funeral congregó a unas 150 personas y se ofició en la iglesia de la Cienciología, donde sus restos fueron cremados. Días después, sus cenizas fueron repatriadas a México y esparcidas en el mar. Vean, amigos, Eduardo Palomo no tiene sombras fáciles de señalar. No bebía, no fue infiel, no abandonó a sus hijos. Sus únicas controversias fueron su devoción a la cienciología, una doctrina que genera preguntas legítimas, y una maldición póstuma que él nunca eligió y que dice más que morbo colectivo de que su historia fue real. No quiero que vuelvas a salir con él. ¿Por qué? Lo que sí hay en su vida son preguntas que no tienen respuesta, porque los que menos se lo merecen van primero. Eduardo Palomo construyó exactamente la vida que quería, corrigió los errores de su padre, encontró el amor de su vida y murió a los 41 años, dejando 2 hijos pequeños sin el padre presente que tanto había prometido ser. No hay manera de hacer que esto tenga sentido, y quizás no tiene que tenerlo. Y ahora sí, amigos, les toca a ustedes. ¿Qué opinan de Eduardo Palomo? ¿Lo recuerdan como el inolvidable Juan del Diablo? ¿Como el galán que parecía tenerlo todo para conquistar Hollywood? ¿O como el hombre marcado por el abandono de su padre, la cienciología, los rumores extraños y un final tan repentino que todavía cuesta creerlo? Los leo en los comentarios, porque esta historia tuvo de todo: una infancia creativa, un padre que lo abandonó, romances de farándula y un amor sólido con Karina Rico. Éxito mundial con Corazón Salvaje, un tropiezo musical, su polémica fe en la cienciología, la leyenda de la supuesta maldición y una muerte que llegó en plena carcajada, como si la vida hubiese cortado la escena sin avisar. Y si les gustó este recorrido por la vida de Eduardo Palomo, no se les olvide suscribirse, activar la campanita y compartir este video con alguien que también suspiró con Juan del Diablo y todavía recuerda ese final que dejó helado al espectáculo en México. Porque aquí en Tutoriales Gerberín las historias no se cuentan a medias, se cuentan con todo. Y esas sombras que muchas veces se esconden detrás del galán más querido de una generación. Y nos vemos en un próximo video.